Vamos con algunas de las principales noticias que tenemos para ustedes, pero primero tenemos que decir que lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Roosevelt Kumarasamy. Roosevelt. Ok, aquí tenemos la información. Don Roosevelt Kumarasamy falleció en el día de ayer a los 74 años de edad, creando luto en la crónica deportiva. El veterano periodista y gloria del deporte dominicano, don Roosevelt Kumarasamy, falleció a los 74 años de edad. Kumarasamy, excelente narrador de béisbol, voleibol y baloncesto, entró al pabellón de la fama del deporte dominicano en el 2019, pero desde mucho antes había ganado este sitial en el corazón de los dominicanos. Se graduó como doctor en Derecho cum laude en 1970 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Kumarasamy fue profesor de periodismo en la Universidad Central del Este y su trato afable hacia sus colegas, en sentido general, caracterizaron al caballeroso redactor del vespertino El Nacional. Reconocido por muchos como el periodista deportivo más completo que ha producido la República Dominicana, Roosevelt Kumarasamy se inició en el deporte como un actor en las canchas de baloncesto, en las que brilló hasta alcanzar el grado de miembro del quinteto inicial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, cuando apenas contaba con 18 años. Kumarasamy había tomado un receso en sus funciones como narrador de los Tigres del Licey luego de la temporada 2019-2020, prefiriendo cuidarse por la pandemia. Este año el Licey lo había designado como asesor del departamento de prensa, ya que su estado de salud no le permitía volver a la cabina. En los últimos años trabajó arduamente en el voleibol internacional, siendo oficial supervisor de los departamentos de prensa de voleibol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Roosevelt ejerció esas mismas funciones en los campeonatos mundiales del 2010 en Japón y 2014 en Italia, así como los mundiales de clubes en Brasil y Qatar. También fue director de comunicaciones de la Federación Internacional de Voleibol para el área de Norte, Centroamérica y el Caribe, Norseca, desde el año 2002. Nuestras condolencias a su familia y a todos los cronistas deportivos que compartieron en vida con Roosevelt Kumarasamy. Vamos con noticias, pero antes también tenemos que recordar a las personas que, sin importar el estar afiliados o no a una de las ARS que actualmente están en conflicto con el Colegio Médico Dominicano, tiene un conflicto con algunas ARS. Esta membresía, este registro en la Seguridad Social sigue sin alteración para los que vayan a buscar servicio en Salud Siglo XXI. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, sin importar la huelga, sin importar que haya médicos que no estén aceptando algunas ARS, usted puede pasar por Salud Siglo XXI, donde le aceptan los servicios, las ARS de SENASA, las coberturas, mejor dicho, de SENASA subsidiado, SENASA contributivo, Humano Seguros, Primera ARS de Humano, ARS Universal, MAFRE ARS Salud, APS, ARS SEMA y la del IDOPRIL. Ya lo sabe usted. Pase por Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, donde puede encontrar sin problema alguno los servicios de consultas especializadas, urgencias médicas, electrocardiogramas, evaluaciones cardiovasculares, sonografías, radiografías, mamografías, laboratorio clínico, hemodiálisis, rehabilitación, terapia física, gastroenterología, endoscopía y colonoscopía y Papa Nicolau, también lo encuentra usted. Consultas especializadas y unidades especiales de atención. Salud Siglo XXI en la carretera Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, en la Plaza Anabel, en Santo Domingo Este. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche
lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Ahí le esperan, sin problema alguno. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, destacó que después del colapso y la recuperación explosiva, está llegando la normalización macroeconómica con crecimiento alto. Significó que este crecimiento económico se produce a pesar de shocks e incertidumbres, con incremento del empleo, reducción de las presiones inflacionarias, el sector externo en dinamismo, alta generación de divisas y balances fiscales razonables. Tenemos acompañado del doctor Cristino del Castillo. Buen día, ¿cómo está? Viendo esa noticia del ministro de Economía, uno se pregunta si es que acaso tan rápido como se entra en una crisis, al vivir en un mundo globalizado, lo que se siente de un lado ya casi repercute inmediatamente en nuestro territorio, sin importar el lugar donde ocurra. Si es que acaso la situación económica del mundo, los cambios u optimismo que pueden tener tras la aparente inicio de soluciones de la crisis entre Rusia y Ucrania, pudieran, así como de rápido afectaron a nuestro país con muchas cosas, así mismo también puede verse de nuevo la reversión quizás de muchos de esos problemas. La República Dominicana tiene una economía bastante sólida. Nos vimos afectados por la necesidad de combatir el COVID-19. Tuvimos que cerrar prácticamente la economía por un tiempo. Eso nos afectó como afectó al resto del mundo. Pero en realidad el aparato productivo, la economía dominicana, sus cimientos estaban ahí, y tan pronto comenzamos a obtener buenos resultados en el manejo del COVID, la economía respondió, y lo que está diciendo el ministro es una realidad, y eso está avalado por las cifras. A pesar de las dificultades externas que estamos viviendo, en el sector externo hay una serie de amenazas que están ahí, han afectado a la República Dominicana, por ejemplo, el incremento en los precios de los combustibles. El gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo significativo para evitar que eso se proyecte y afecte a toda la sociedad. Porque, por ejemplo, el caso de los combustibles, que es un factor de costo, sí, eso pudo haber tenido un efecto devastador en la economía popular. Sí. Pero gracias a esa intervención, eso se ha manejado. Todavía están ahí esas amenazas, pero la economía dominicana en ese contexto sigue sólida. Y yo creo que eso tiene que ver, eso no es el producto del azar, tiene que ver con un buen manejo. Yo creo que la política monetaria ha sido una política certera. Nosotros nos dimos cuenta a tiempo que había que introducir correctivos, siguiendo la línea de la Reserva Federal, porque no había de otra. Estados Unidos en ese sentido es que traza las pautas, pero yo creo que la economía dominicana se mantiene con un sólido crecimiento, como dice el ministro, y con unos indicadores ahí que están todos estables y que permiten ser optimistas. Sí, usted usted habla de la Reserva Federal y uno a veces ve como de manera tan consecutiva ellos van aumentando lo que son los tipos de interés, y uno se pregunta, oye, pero quizás se está en Estados Unidos entrando en algún tipo de inflación, o vamos a decir, se estarán tomando algunas medidas que podrían influir en lo que tiene que ver con República Dominicana. Claro, todo eso se refleja en el mundo entero. Sobre todo en lo que dependemos tanto de las remesas. Sí. El asunto es que Estados Unidos ha estado su economía afectada por un proceso inflacionario, y ellos han tenido que responder sacando dinero de circulación. Para eso tú incrementas la tasa de interés. Equivale a tú frenar la actividad económica para tener ese resultado. Es una medicina que te ayuda por un lado, te afecta por el otro. Ahora, claro, la economía estadounidense, en lo que se puede apreciar hasta ahora, ha respondido más o menos bien, porque la última cifra dice que el nivel de inflación
descendió. Sí, bueno, también estuve viendo que se había recuperado que se había reducido el número de desempleados, podríamos decir también. No, la tasa de empleo, eso es lo que le ha permitido a la Reserva Federal aplicar una política agresiva en ese sentido, de incremento de la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ahora mismo es una sociedad prácticamente de pleno empleo. Estamos hablando de cerca de un 3%. Eso equivale a un pleno empleo. En Europa eso no ha repercutido bien, porque en Europa hay muchas economías endeudadas. Eso afecta los precios de los productos energéticos, que ahora mismo es un problema para Europa. Esa decisión de la Reserva Federal ha repercutido, ha obligado al Banco Central Europeo a seguir ese mismo camino. Y entonces esas economías que están acostumbradas a una tasa prácticamente cero, se han visto afectadas por esa línea. Pero eso ha tenido indiscutiblemente que una afectación en el caso de Europa. Por eso es que tú ves que se pide como que haya una coordinación entre los bancos centrales para que las medidas que tú adoptes por allí no vengan y repercutan negativamente por el otro lado, pero cada quien maneja sus asuntos a conveniencia. Y eso es lo que estamos viendo. Okay. Ahora, la economía dominicana en sentido general, yo creo que es dentro del concierto de las naciones latinoamericanas, incluso a nivel mundial, es realmente, como lo decía el presidente Luis Abinader el día pasado, es un ejemplo. Y eso no es por ensalzar a nadie, simple y llanamente los numeritos son los que dicen. Claro, bien. Bueno, el ex ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, expresó que cuando una institución es infuncional por estar mal estructurada, necesita de un liderazgo sólido, confiable y competente. Precisó que así se lo indica su experiencia de 50 años como gestor, pero que de no contarse con ese liderazgo en dicha organización, no habrá resultados satisfactorios. Dice creer que se requiere liderazgo sólido para no necesitar de otro Mesías. Nosotros no sabemos aquí si se estaba refiriendo a alguien directamente. Lo que él está diciendo es una verdad. No sé qué es lo que hay realmente en el fondo, pero lo que él está diciendo es una verdad. Toda institución, no importa si es sólida o tiene algún tipo de debilidad, necesita un buen comandante. Si no hay un buen comandante, olvídate. Eso es como un buque o una nave aérea. Necesita de un buen piloto para llegar a un puerto. Bueno, es que quizás... Y si hay deficiencia, con mayor razón. Eso es lo que él está diciendo. Yo creo que... Estamos en una... Sí, pero también, Cristino, estamos en una transición en términos políticos de el líder que tiene que ponerse a gerenciar hacia el gerente que tiene que forjarse un liderazgo. Es decir, parece que estamos invirtiendo el asunto de que realmente una persona no solamente le basta con arraigo, popularidad, hablar bien y poder manejar una simpatía política en favor de una organización, sino que también que son personas que también tienen que saber cómo lo hacen y en algunos casos hasta tiene su experiencia previa antes de llegar a un cargo se tiene que sopesar. Eso evidentemente, yo creo que sí. Muchas veces por aquí el cargo hace al individuo, al incumbente, pero debe ser lo contrario. Sí, bueno, aquí llega una información de la que cuando el doctor Jacín Laved dice que debe haber gente tomándolo motil. Bien, que César el Abusador se declaró culpable de narcotráfico. El dominicano César Emilio Peralta Adames, conocido como el Abusador, se declaró culpable ante las autoridades federales en la isla, en Puerto Rico, informó Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El 28 de noviembre del 2018, un gran jurado federal en la isla emitió una acusación contra Peralta, acusándole de conspiración para importar heroína y cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos. Cargo 1 y 2, y de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con fines de importación ilegal a los Estados Unidos. Cargo 3. Cuando te agarran con muchas pruebas, el único camino que te queda es el de la negociación.
Y eso es lo que está haciendo César el abusador en Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando hablan de negociación, lo primero que le viene a la gente a sus mentes es involucrar, di todo lo demás que trabajaban contigo para que te vaya mejor. Hay quienes dicen incluso lo que no es. Sí. Y de eso hay muchos ejemplos. Sí. Y lo toman eso como una delación premiada que constituye una prueba contundente. Pero es la palabra de uno que estuvo involucrado y que tiene un interés. Y es que en la justicia norteamericana pesa tanto un testimonio como una prueba. Lo que pasa es que muchas veces te exigen, te piden, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú me puedes dar? Eso es una condición importante para poder hacer una negociación. ¿Qué tú me puedes dar? Si tú tienes una información valiosa, bueno, yo te puedo decir quiénes eran los que estaban involucrados, cómo yo transportaba mi droga, las rutas, cómo yo lavaba, quiénes me ayudaban en esos menesteres. Y entonces, en función de eso que tú tienes, te dicen, bueno, yo te ofrezco una reducción de la pena, te tocan tanto, ¿verdad? Yo te garantizo que va a haber una reducción de tantos años de prisión y puede que te concedan algunos bienes. El caso, por ejemplo, de Quirino. Quirino. Salió de ahí por lo menos con qué tener el resto de su vida resuelta. Bien. La Dirección General de Migración intensificó sus medidas contra la afluencia de inmigrantes haitianos, realizando fuertes redadas por todo el territorio nacional a fin de capturar a aquellos que no porten un carnet de identidad que los legalice en territorio dominicano. Los Ríos, Herrera y otros sectores de Santo Domingo fueron peinados por representantes de migración que tras la pregunta de si poseen o no papeles de nacionalización al día, procedían a subir a los haitianos que no daban una respuesta afirmativa. ¿Sabe que con eso yo me sorprendí una vez de algo que me dijo un haitiano, que eran las gestiones que debía hacer para legalizar su presencia? Y realmente en algunos casos yo lo que veo que son precios muy altos. Es decir, va muy por encima de lo que de lo que es el promedio del sueldo del trabajador haitiano básico que uno encuentra aquí. Incluso yo calculé, digo yo, pero ese señor va a tener que dedicar 2 meses de lo que se gana trabajando prácticamente para poder pagar eso. En todas partes del mundo eso tiene un costo. Los haitianos no son muy dados, ellos no tienen cultura registral, nunca procuran documentos ni nada de eso. No, claro. Lo de ellos es resolver una situación existencial. Sí. Ahora, tú no te imaginas lo mucho que yo creo que hay que valorar esa decisión del presidente Abinader. Sí, que es una posición valiente, porque hay algunos individuos dentro de organizaciones internacionales que creen como que esas entidades que son interestatales, que agrupan a países soberanos, están por encima del bien y del mal y que pueden darle orden a un país. Como vimos hace poco una señora que vino aquí y dijo, hay que hacer tal cosa y yo recomiendo. Muy bien, nosotros tenemos buenas relaciones, nosotros valoramos los intercambios, la amistad que tenemos contigo, te queremos, pero nosotros tenemos unos intereses nacionales que debemos proteger. Claro. Y lo que está haciendo el presidente es que está importantizando eso que es el interés nacional. Usted sabe también que, ya que estamos hablando de política internacional, el hecho de que el actual secretario general de la ONU llegó hasta esa posición desde la ACNUR, después de encabezar la ACNUR, Antonio Guterres, a mí me da también que es una gran influencia en cuanto a lo que tiene que ver con los pronunciamientos de la ONU con respecto a eso, porque tanto tiempo bregando con las migraciones, entonces eso es como uno de los puntos principales de influencia de su campo de acción o de lo que él más sabe hacer, ya llevado al terreno de lo que es Naciones Unidas y que eso dirige los pronunciamientos, me parece. Lo que está ocurriendo ahora mismo, yo creo que dice claramente quiénes son los que tocan la música, porque tú recuerdas durante el gobierno de Donald Trump, eso no se importantizó. No. La línea era otra, porque Donald Trump era partidario de los controles migratorios.
Y tú viste que aquí durante el gobierno de Donald Trump a nosotros no nos hicieron informe, ni vinieron por aquí a darnos órdenes en lo que tiene que ver con política migratoria, que es un aspecto que yo siempre valoré del gobierno de Donald Trump. Sí. Pero los demócratas tienen otra línea. Sí. Los demócratas tienen otra línea y ya volvieron los informes, ya volvieron las presiones. República Dominicana ha recibido un montón de haitianos aquí. Nosotros los vemos a los haitianos en los hospitales, en las maternidades. Hay más mujeres extranjeras que dominicanas dando a luz. No se debe desconocer esa realidad de lo que nosotros claro, hemos hecho. en las escuelas tú ves los niños haitianos. Y entonces a nosotros nos tienen una presión montada desde hace años. Y en medio de esta coyuntura, de esta desgracia que está viviendo Haití, han incrementado esas presiones con el objetivo de que nosotros asumamos una gran cuota de responsabilidad de esa desgracia que tiene el vecino. Ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho la ONU para ayudar a Haití? A los haitianos en Haití. Yo estoy pensando que la ONU incluso, parte del prurito que debe haber en esa organización, que al momento de pensar en una acción directa sobre Haití, inevitablemente les debe llevar a analizar lo que fue su gran fracaso con la MINUSTAH, de que entraron, administraron muchos fondos, salieron, se vieron envueltos en muchísimos escándalos. La gente todavía sigue preguntando qué se hizo con todo, en qué cambió Haití con la presencia de la MINUSTAH, y además también le llevaron el cólera, le introdujeron el cólera a través de sus soldados. Ahí hay una historia que todavía debe ser contada. Yo recuerdo que Donald Trump en una oportunidad hizo referencia a eso. Ahora, yo creo que la ONU hizo en un momento determinado un esfuerzo por estabilizar Haití y terminó dándose cuenta de que es un país un tanto difícil, por decirlo de alguna manera, complicado, porque estando ahí la misión de Naciones Unidas, la situación política se fue deteriorando. Y la ONU, en vez de plantearse una revisión de lo que estaba haciendo en Haití, lo que hizo fue aprobar un plan para replegarse paulatinamente. Y soltaron a Haití en banda. Una organización internacional, interestatal, la más representativa que tiene el mundo. Adoptó esa posición con respecto a un país que se estaba cayendo a pedazos. Lo abandonó cuando se advertía un deterioro de la situación. Y Haití ha estado suelto en banda. Parece. Y uno no sabe realmente hasta dónde eso es que va a llegar. Sí. Pero ellos parece como que no se dan cuenta. Recientemente hicieron ahí como que se alarmaron un poquito porque... Cristino, yo creo que en la historia reciente, o sea, yo creo que antes de la década de los 60, o quizás un poco a mediados de los 50, todavía había guerras que se sabía quién era que la ganaba. Y ahora como que todo el mundo se esfuerza, como que las personas los países y grupos que se ven envueltos en conflicto, hacen todo lo posible por salir de ellos sin que se diga quién ganó y quién perdió. Entonces ahí la ONU fue derrotada por la miseria, por una situación que no pudo ser superada precisamente en medio de Haití. Ahí hubo hasta un suicidio de un general y de muchos militares que quizás en condiciones muy difíciles tenían que trabajar allá en Haití. Eso que tú dices es así. Sí, por ejemplo, muchos conflictos terminan y tú no te das, bueno, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, ¿quién ganó la guerra de abril del 65? No, bueno, eso no se dice. Ahí tú tienes más o menos un desenlace ¿Quién claro. ganó en Corea? ¿Quién ganó en Vietnam? ¿Quién ganó en Ucrania? Yo me refiero, por ejemplo, el caso de Afganistán, o el caso de Irak, el caso de Siria, el caso de Libia. Sí. Tú no te das cuenta, ahí, por ejemplo, intervino la OTAN, intervino Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado de todo eso? No. Porque los talibanes volvieron a Afganistán. Sí. Los iraquíes ahora tienen una posición que es más pro-iraní que antes con Saddam Hussein. En Siria, a pesar de la destrucción de ese país, sigue Bashar al-Assad.
Sacaron a Gaddafi de Libia, pero ahí lo que hay es un desorden. ¿Qué es lo que está pasando en Yemen? Ajá. Donde hay una guerra desde hace muchísimo tiempo, un país dividido, fragmentado. Ahora la situación es peor porque ahí ahora tiene Irán también influencia. Es decir, las intervenciones que han tenido lugar lo que han servido es para agravar la situación y crearle dificultades al mundo. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, eso de Ucrania es, yo creo que una expresión macro de todo eso. Ahora se está hablando de paz. Ahora ya se comenzó a hablar de paz. Sí. Y tú te preguntas, bueno, pero ven acá, ¿cuál era la situación antes de la guerra? Bueno, los rusos tenían influencia, no tenían el control, digamos, presencia del ejército ruso como tal en el Donbass. Y tenían Crimea, esa era la situación. Y se había hecho un acuerdo, tú le vas a dar autonomía a la región del Donbass, que va a seguir siendo ucraniana, nosotros nos quedamos con Crimea y entonces deponemos las armas. Ahora, ¿qué pasa? Se está hablando de paz después de que Rusia amplió la cantidad de territorio que tiene bajo su control y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no antes? Antes era más fácil. Pero ahora dicen, ya Ucrania tomó Jersón y están las condiciones para sentarnos a negociar. Porque esa es la tónica. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que hay un problema gravísimo en Europa. Hay que buscar enfriar la situación con China. Mira, ese encuentro yo creo que lo dice claramente, el de ayer, para evitarle al mundo un deterioro que pueda realmente seguir agravando la situación a nivel mundial y ver cómo se le busca un bajadero a eso. Que no es difícil porque después que tú comienzas un conflicto como ese no es fácil terminarlo. Usted sabe que, ay, qué bueno que estamos aquí hablando de eso, porque aquí me han dicho, fíjate que todo lo que está en conflicto está en la ribera occidental del río Dnieper. Bueno, ese es un río que es el pasa por el esa río zona. divide por la mitad y que dicen, ok, lo que pasa es que esa es la margen que está más pegada de Rusia. Entonces, si asociamos eso con el hecho de que Rusia conquista lo que le queda más pegado, que también de ese lado podríamos decir que queda, Crimea también es más próximo al territorio continental ruso, también podemos justificar un poquito lo que es el radio de acción en el cual se están moviendo ellos. Los rusos se retiraron de ahí porque los ucranianos bombardearon todos los puentes que habían ahí. Sí. Si tú te ves en la necesidad de replegarte, eso sería catastrófico, porque tú quedarías ahí atrapado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, vamos a retirarnos al otro lado, estamos haciendo una concesión, pero nos retiramos hacia posiciones seguras. Bueno. Además de que toda esa área está bajo la influencia de una presa que en caso de que se bombardee, podría inundar una buena parte de Jersón, la capital de la oblast que lleva ese mismo nombre. Y esa fue la lógica que se siguió. Bueno, pues ahí está ese conflicto que puede tener ya para la próxima primavera una escalada terrible. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el invierno va a dar la posibilidad de acumular fuerza y de seguro que todo eso puede cambiar la realidad de ese conflicto. Sí, ya los rusos aprendieron que en invierno no deben estar, esa gente de por esa zona los inviernos son muy cruentos para pasarlos en guerra. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.